Bien, últimas partes de esto. Yo creo que estas últimas partes son un poco más como para entender un poco más de las investigaciones que se han hecho a partir de esto y qué más se pueden utilizar y todo eso. Es un poquito más bajado a la realidad que tanta teoría, ¿no? Porque lo otro es más teoría y ver, bueno, cómo funciona en general. Acá vamos a ver algunas cuestiones en particular. Por ejemplo, en este caso, los anticuerpos policlonales y monoclonales. Poli significa varios y mono significa uno solo. Entonces, tenemos una comparativa entre los anticuerpos policlonales y monoclonales. Los policlonales son, digamos, lo natural, lo que es la respuesta fisiológica de un organismo vivo. Por eso son poli, porque vienen de diversos linfocitos, o sea, linfocitos que están dentro del organismo. Y los monoclonales son cosas que se hicieron en el laboratorio y proviene de uno solo. Entonces, policlonal es porque son muchos linfocitos lo que generan los anticuerpos. Y monoclonales es un solo linfocito y se hace en el laboratorio, o sea, artificialmente. Los policlonales son los que están dentro del sistema inmune del organismo. Bueno, entonces, tenemos en los policlonales, como son muchos también, son una mezcla de anticuerpos. Y fíjense acá que tenemos para respuesta de muchos o de diversos epítopes. Acuérdense de epítopos en realidad. Parátopos y epítopos. En los monoclonales es uno solo y todos reconocen el mismo. O sea, están hechos por un solo linfocito y todos reconocen un solo tipo de epítopo. O sea, acuérdense de la especificidad. Entonces, nosotros tenemos un antígeno que reconoce acá un asterisco de todas las figuras, va a reconocer uno solo, que es el asterisco. En cambio, en la otra fotito tenemos uno para cada una de las figuras, o sea, un antígeno, un anticuerpo diferente para cada uno de los epítopos diferentes. Por eso acá podemos reconocer en multitud y en el monoclonal reconocemos en individual, uno solo. Y siempre va a ser el mismo. Bueno, Kohler y Milstein. ¿Este quién es? Este es Milstein. Una cara de crack. Milstein y Kohler idearon procedimientos para obtener anticuerpos monoclonales contra un determinado antígeno. Está muy bueno esto, porque primero tuvieron como una idea muy real, o sea, una idea con mucho sentido común, que generalmente las cosas que se van descubriendo en los laboratorios se empieza así, con una pregunta palpable acá del día a día, y después se van haciendo investigaciones y proyectos y pruebas y cosas para ver si se llega a responder. Entonces, la pregunta general del sentido común es, ¿cómo hago para poder agarrar, o sea, discriminar, separar una sola cosa de un montonazo de cosas diferentes a esa cosa que quiero separar? Entonces lo que dice este señor, que dice, nos imaginemos una gran mezcla de sustancias, todo tipo. Imaginemos realmente una mezcla impresionante de sustancias, que es lo que tenemos en el cuerpo. Lípidos, diferentes tipos de lípidos, diferentes tipos de azúcares, diferentes tipos de
ácidos grasos, de aminoácidos, diferentes tipos de células, son muchas cosas diferentes. Y queremos encontrar una cosa en particular, qué sé yo, una molécula, no sé, ponga un nombre, una molécula de fructosa, o algún, en este caso se usan los antígenos, pero bueno, sería ponele que sea una glucosa, qué sé yo. En toda la mezcla queremos sacar una sola glucosa. Una glucosa 6-fosfato, tanto hablemos de la 6-fosfato, bueno. Entonces, ¿qué hace? Tenemos toda esta mezcla y necesitamos entre millones y millones de moléculas, una molécula de glucosa 6-fosfato. Y dice este señor que es como una aguja en un pajar, obviamente. Tenemos un montón de cosas diferentes y nosotros queremos algo minúsculo que está entre medio de todo eso. Entonces, buscar una aguja en un pajar. Si tenemos el anticuerpo específico para esa aguja, o sea, esa sustancia en común, o sea, la glucosa 6-fosfato que necesitamos, ese anticuerpo puede funcionar como un imán capaz de ignorar cualquier otra molécula que no sea la glucosa 6-fosfato. Entonces, si se le atraviesa una hemoglobina, la va a pasar de largo. Y se atraviesa de un triglicérido, le va a pasar de largo. Si justo se atraviesa con una alanina, la va a pasar de largo. Si justo se atraviesa, o va a ir viendo así, ¿no? Y justo encontró la glucosa 6-fosfato, se va a pegar a la glucosa 6-fosfato. Por eso es como un imán, o sea, va a reconocer esa molécula que está buscando. Entonces, a los ojos del anticuerpo, el pajar no existe. A los ojos del anticuerpo, todas las otras moléculas no las ves, no existen. Y de esa manera, los inmunoensayos introdujeron los anticuerpos para su uso como herramienta analítica. O sea, se utiliza a los anticuerpos para analizar cosas. Y así es como el señor este tuvo el premio Nobel. Igual no sé si habrá sido por este caso en particular, pero bueno, si podemos creer eso, lo creamos. Creamos que el premio Nobel fue por este. Igual después lo buscan en Google a ver si tienen la curiosidad y si no, lo pueden. Así que bueno, se utilizan los anticuerpos como imanes para detectar o extraer o lo que sea una sola cosa en particular. Porque los anticuerpos son específicos. Tanto hablamos de la especificidad, acá tenemos un ejemplo concreto, concretísimo de para qué se puede utilizar además de nuestra defensa. Bueno, ¿qué dice? Producción de anticuerpos monoclonales. ¿Cómo se producen estas cosas monoclonales? El paso fundamental es la hibridación de linfocitos. Obviamente, ¿por qué? Porque de ahí nacen estos anticuerpos. Entonces, se lo hibridiza a unos linfocitos, acá tenemos los ratoncitos estos, que estos linfocitos se les saca a un ratón del vaso. El vaso del ratón tiene linfocitos, entonces se los aislamos y lo inmunizamos con células de algún tumor maligno. El mieloma, los linfocitos, o sea, perdón, con el mieloma del tumor maligno. Los linfocitos producen anticuerpos específicos contra el antígeno utilizado en la inmunización. O sea, le metemos al ratón en los linfocitos, o para que los linfocitos tengan respuesta, le metemos al vaso del ratón em, un tumor, se le llama, ¿no? O sea, el patógeno. El linfocito lo va a procesar, lo va a degradar y va a mostrar el antígeno y de esa manera se puede ir generando los anticuerpos. Qué maravilloso.
Entonces acá, linfocitos producen el anticuerpo, hibridoma divide rapidez más producción de anticuerpos. Eso. El ratón genera el anticuerpo y después se extrae. Y ahí tenemos los anticuerpos. De lo que sea, del patógeno que sea. Bien. ¿Dónde se aplican estos anticuerpos? En la investigación, en terapias, en diagnóstico y en la industria. ¡Qué maravilla! Fíjense la... ¿Cómo que se llama? Tiene un nombre. Bueno, ¿cómo se adapta esto a las diferentes necesidades? Tiene un nombre, ya me lo olvidé, pero bueno. La investigación para identificación, caracterización, cuantificación o purificación de distintas moléculas. Identificación. Qué sé yo, un antígeno identifica la célula del tumor en los huesos. Entonces podemos marcar ese antígeno para poder verlo en diferentes aparatos. Le metemos antígenos al torrente sanguíneo de la persona. Si esos anticuerpos marcados se pegaron a los huesos, es porque tiene células tumorales en los huesos. Entonces ahí identificamos esa célula. Bueno, caracterización, más o menos lo mismo, se caracterizan, bueno, diferentes, en fin, más o menos lo mismo. Cuantificación, cuanto más antígenos hay, es porque hay más de esta sustancia que queremos encontrar. O sea, cuanto más antígenos pegados, tenemos más cantidad de sustancia. Y purificación de distintas moléculas, de esa manera se pueden separar, o sea, purificar significa separar una cosa de la otra y tener una única cosa y todo lo demás que no era lo que yo necesito se va. Entonces, el antígeno queda pegado en esta célula o no sé, en glucosa, lo que sea, queda pegado en la sustancia que necesitamos y puede ser un, qué sé yo, que precipite y todo lo otro queda disuelto en el agua. Entonces ahí por filtración simple lo separamos. No creo que sea tan simple igual, pero bueno, es como para más o menos ponerles una idea de qué significa purificación. Bueno, terapias como el cáncer, enfermedades autoinmunes, infecciosas, lo que sea. Diagnóstico, análisis bioquímico y diagnóstico por imágenes. Ah, esto es lo que yo les decía por imágenes. Se los puede marcar de una manera de que en las eh, tomografías o radiografías salgan iluminados. Y en la industria como reactivos de purificación, biosensores, reactivos para trazabilidad, etc. Está buenísimo esto. Bien, técnicas de inmunoensayo.